significa que en otro planeta, por ejemplo, en Marte, en la Luna, esa masa siempre va a tener 50 kilogramos, porque es constante. En cambio, el peso sí va a cambiar dependiendo del planeta donde se encuentre. Aquí en la Tierra, pues ni modo, ¿verdad? Aquí un peso de 100 libras, por ejemplo, que se pese en la capital 50 libras, en Petén va a ser 50 libras, en Estados Unidos 50 libras, en Italia 50 libras, porque seguimos en la Tierra. Pero si nos movemos, por ejemplo, a otro planeta, por ejemplo, la Luna, donde la gravedad es menor, ese peso disminuye. O sea que el peso sí tiene que ver con el valor de la gravedad, por lo tanto no se puede considerar como algo universal. Esto va a ser, va a estar cambiando. Bien, entonces vamos a ver ecuación para, para la masa. Para la masa sería el peso dividido la gravedad. Y si de esta ecuación vamos a despejar para el peso, sería peso igual a masa por gravedad. Bien, por ejemplo, vamos a calcular algunos pesos. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso de un bloque de... Dice, ¿cuál es el peso de un bloque de 20 kilogramos? Ustedes pueden revisar en su tablita y se darán cuenta que cuando hablamos de kilogramos nos referimos a la masa del cuerpo. Entonces, vamos a generar los datos. Tenemos que datos, incógnita. Y aquí vamos a anotar la ecuación. Vamos a leer el problema nuevamente. Pueden darse cuenta que dice, ¿cuál es el peso? O sea que peso es la incógnita. Y el peso lo vamos a representar con la W de un bloque de 20 kilogramos. 20 kilogramos que presenta la masa. Masa igual a 20 kilogramos. Bien. Como necesitamos calcular el peso, y si ustedes se dan cuenta, tengo la ecuación para el peso que es igual a la masa por la gravedad. O sea que necesito el valor de la gravedad para encontrar el peso. Ahora, como conocemos dos valores para gravedad, el del sistema internacional es de 9.8 metros por segundo al cuadrado y el del sistema inglés que es de 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, para saber cuál utilizar, revisamos que aquí tenemos kilogramos y kilogramos pertenece al sistema internacional. Entonces, yo necesito el valor de la gravedad, pero del sistema internacional. Y como les había dicho, el valor de la gravedad en el sistema internacional es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora que ya sabemos, conocemos la masa, conocemos la gravedad, lo único que queda es aplicar esta ecuación. Y diga,
escribimos la ecuación que es peso igual masa por gravedad. Entonces, como ya conocemos lo que necesitamos para determinar el peso, simplemente sustituimos. Peso es igual a masa 20 kilogramos, masa 20 kilogramos, por la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces el peso es igual a 20 por 9.8. 196. El peso es igual a 196. Ahora, si ustedes pueden revisar su tablita, se darán cuenta que el peso para el sistema internacional, SI, es igual a Newton. Entonces, como respuesta, podemos anotar que, ¿cuál es el peso del bloque? El peso del bloque es de 196 newtons. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está No, bien. profe. No, profe, todo está bien. Y necesito que se anoten en el chat, porfa. Anoten su nombre completo, primero sus apellidos y luego sus nombres. Por favor, eso me sirve para mi asistencia. Bien, vamos a realizar otro. Sí. ¿Cuál es la masa? Es la masa de un cuerpo. Sí. Sí. ¿Cuál es la masa de un cuerpo de 125 newtons? Bien. Vamos a borrar esto.
Y ahora vamos a generar los datos. Primero dice, ¿cuál es la masa? Entonces la incógnita es masa. Escribimos M de un cuerpo de 125 newtons. 125 newtons representa el peso de este cuerpo. Entonces colocamos peso 125 newtons. Ahora, ¿cuál es la ecuación a utilizar? Aquí tenemos dos. Tenemos la ecuación de la masa y tenemos la del peso. Como aquí me pide, la incógnita es masa, entonces utilizo la primera. Anotamos la ecuación masa igual a el peso dividido la gravedad. Bien, entonces, se dan cuenta, la masa necesita del peso, que ya lo conocemos, y también necesita de la gravedad. Bien, como conocemos dos valores de gravedad, hay que determinar cuál es el que vamos a utilizar para este problema. Si se dan cuenta, el peso está en newtons, y newtons es una unidad de medida para peso en el sistema internacional. Entonces, la gravedad que vamos a utilizar tendrá que ser el valor del sistema internacional. Colocamos entonces que gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Ahora ya tenemos los parámetros conocidos, la incógnita, la ecuación. Simplemente aplicamos la ecuación sustituyendo los valores que tenemos aquí en el lado izquierdo. Colocamos entonces masa igual a el peso 125 newtons dividido gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos la división y eso nos da, vamos a ver, 125 dividido 9.8, eso da aproximadamente 12.76. Masa aproximadamente 12.76, perdón, ahí coloqué 76. 12.76, pero como estamos trabajando en el sistema internacional, aquí la unidad de medida es kilogramos. Entonces, como respuesta colocamos que la masa del cuerpo es de 12.76 kilogramos. Bien. ¿Alguna duda? ¿Cuál es la masa de un bloque de 25 libras? La incógnita, vamos a ver. Andy Cristal, ¿cuál es la incógnita para este problema? La incógnita es masa. Muy bien. Camila Marroquín, ¿qué datos tenemos del problema? Tenemos 25 libras. 25 libras, ¿qué representa? Este representa la masa. ¿Y la masa de la incógnita? No, este representa. Estamos en libras. La fuerza. Por ser libras, sí puede representar fuerza. El peso. Muy bien, el peso. Hay que ver el contexto del problema, ¿verdad? Aquí como dice, ¿cuál es la masa de un bloque de 25 libras? Dice que el bloque tiene 25 libras, por lo tanto, decimos que las 25 libras representan su peso. Gracias, Camila. Ok, profe.
Vamos a ver, Cecilia Hernández. ¿Cuál es la ecuación que debemos utilizar? ¿Me manda, profe? No lo escuché. La ecuación que debemos utilizar para resolver este problema. La masa por la fuerza, ¿no? Masa por la fuerza, pero vea, aquí no tengo ninguna ecuación que tenga masa y fuerza. No sé, profe. Vamos a ver que le ayude Denis Barrios. Denis Barrios, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar para resolver este problema? Denis ha dormido. Tiene el profesor. ¿Puedo decir yo, profe? Fluir, ¿verdad? Tenemos para la masa, entonces igual a gravedad 32 pies por segundos al cuadrado. Por el peso es de 25 libras. Si se dan cuenta, estamos utilizando otro valor para la gravedad, en este caso 32 pies por segundos al cuadrado, porque estamos trabajando con un peso que está dado en libras. O sea que este problema está en el sistema inglés. Teacher, Diga. o sea que siempre que se trabaje con libras. Bien, entonces seguimos y lo que sigue es multiplicar 32 por 25. Multiplicamos y nos dan 800. Masa igual a 800. Vamos a ver Fernanda González. ¿Cuál sería la dimensional para este resultado? Fernanda González. Vamos a ver, enciendan su cámara, porfa, quiero ver quiénes ya se despertaron. Profe, sí estoy despierta, sí estoy prestando atención, pero es que la verdad no sé. Ah, bueno. Vamos a poner a otro entonces, Hilary Marroquín. ¿Cuál sería la dimensional para el resultado de este problema? O sea, ¿cuál es la... Profe, ya sé. ¿Cuál ¿Ese es es? log? ¿Es log? Más o menos, es SLU. ¿Sí? Exacto. Bien, entonces como estamos trabajando en el sistema inglés, la unidad de medida para la masa es SLU. Bien, entonces el resultado, respuesta sería la masa del bloque es de 800. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a... Vamos a ver, José Julián Chinchilla. ¿Cuál es la incógnita en este problema? José Julián Chinchilla. Luisa Carrillo. ¿Cuál es la incógnita en este problema? Si se dan cuenta, ya tenemos los dos datos necesarios. Tenemos el peso. Lo único que nos hace falta es encontrar o determinar la ecuación necesaria. Vamos a ver, Oscar del Valle. ¿Cuál es la ecuación que necesitamos para resolver este problema? Oscar del Valle. La
¿La puedo contestar yo, profe? Sí, gracias. Masa por gravedad. Muy bien. Masa por gravedad es igual al peso. Gracias. Bien, entonces, como ya tenemos los datos, tenemos la incógnita, la ecuación, solo sustituimos. Masa, entonces U por gravedad, 32 pies por segundos al cuadrado. Entonces, el peso 2 por 32 es 64. Como es sistema inglés, ¿cuál es la unidad de medida para el peso? ¿Alguien que quisiera contestar? Newton, no. Vamos a ver, pero es sistema inglés. libra, profe. Muy bien. Ah, sí, es libre. Gracias. Bien, entonces, ¿cuál es el peso de una silla? De 2 eslugas. El peso es de 64 libras. ¿Dudas? ¿Preguntas?